Señor, mientras esperamos tu venida, ayúdanos a regocijarnos en ti, a buscarte más, a amarte más, a sentir la libertad que tú nos has dado. Señor, hoy en este día, a través de esta oración, te pedimos que abra los ojos nuestros para ver tu misericordia, para ver tu amor, para ver, Señor, lo cruel que nosotros fuimos a ser los culpables de tu crucifixión, Señor. Pero ayúdanos a ver, Señor, el amor que tú nos tienes, que no tuviste, Señor, no te guardaste ni a tu propio Hijo, sino que lo diste por amor a nosotros, Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a ver esta verdad, Padre. Usa, Señor, a los maestros de los niños para que puedan enseñar estas verdades también y que podamos crecer, Señor. Salva personas hoy si hay alguno que no te conoce. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse.
Y los niños pueden pasar a sus clases. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19. Hemos ido a través de Juan y hemos llegado a este capítulo glorioso, donde vemos la crucifixión de nuestro Señor. Vamos a estar aprendiendo algunas cosas que pasaron en esta última semana, llamada comúnmente la Semana de la Pasión. Pasión, por eso le llaman así, porque es la semana del sufrimiento de Jesús. Pero ahora estamos en el último día de esa semana, donde Jesús fue crucificado. Antes de eso, pues a manera de introducción, quería contarles que uno de los pasatiempos favoritos de mi papá era jugar un juego que se llama Damero. Yo no sé cuánto lo ha jugado, algunos le dicen damas. Es básicamente un tablero que uno va moviendo las piezas y luego va comiéndose o ganando las piezas del oponente. Es una versión de menor dificultad que el ajedrez. Entonces, con mi papá de vez en cuando nos poníamos a jugar, pero mi papá era un experto en este juego, así que él se ponía a jugar conmigo y en ocasiones él me hacía pensar de que yo estaba ganando. Y yo decía, mi papá me está dando sus piezas y yo le estoy ganando a mi papá. Solamente para darme cuenta que en el último instante él tenía una jugada maestra. Y venía él y me comía todas las piezas de un solo y me decía, perdiste. Era muy divertido, para mí era un desafío poder jugar contra él. Y yo pensaba en todos los eventos de la semana de Jesús. Porque en la semana de Jesús es arrestado, lo juzgan injustamente, sus discípulos piensan que todo está perdido, se preguntan qué pasó con nuestro maestro, se acabó toda la esperanza que teníamos, su pueblo pide su muerte, sus seguidores tiemblan, Pilato lo condena y Jesús toma su propia cruz para ir hacia ella misma junto con dos malhechores. Y a la vista del ser humano, nada más podría salir peor. Sin embargo, el Dios que gobierna tenía planificado cada evento. Y justo cuando todo parecía no tener solución, hace la jugada maestra para dejar en jaque mate, como se dice en el ajedrez, al enemigo, en jaque mate a la muerte y a todos sus acusadores, porque Él tiene un plan perfecto. ¿Alguna vez en la vida usted se ha hecho la pregunta, querido Dios, ¿qué estás haciendo? Yo te amo y te respeto y con mucha humildad te clamo, pero con honestidad me siento que estoy perdido, no entiendo tus planes. Seguramente si usted ha vivido lo suficiente en la vida, ha pasado por estos momentos. Y seguramente algunos están pasando ahora. Jesús, ¿qué estás haciendo? Y déjeme darle una palabra de esperanza, porque su Dios tiene un plan y su vida tiene un propósito y su historia tomará sentido cuando Dios cierre la historia de cada individuo como lo hizo con su Hijo. Así que veamos lo que Dios nos enseña en este pasaje y yo quiero que leamos en el capítulo 19 desde el versículo 1 en adelante, o vayamos al versículo 17. Dice, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Después lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero que puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Versículo 20.
Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino él dijo, yo soy yo soy rey de los judíos. Pilato respondió: lo que yo he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada uno de los soldados, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida a una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la pusieron en la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Hermanos, una de las cosas que nos enseña este pasaje es que los planes de Dios han sido ordenados y decretados desde el principio de la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos ver esto nosotros? Lo podemos ver en todas las profecías que se habían dado cientos de años y hasta más de 1000 años atrás. Y cada profecía cumplida exactamente como se había profetizado cientos de años atrás. La profecía número 1 la encontramos sobre sus ropas en los versículos 23 y 24. Dice: entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino que echemos suertes para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, lo que pasó con esto es que Pilato interroga a Jesús. Jesús dice: tú lo has dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato no puede encontrar nada en este hombre, pero cuando le dice al pueblo: ¿a quién quieren que crucifique? ¿A este o a aquel ladrón que está en la cárcel? Dice: deja libre al ladrón, crucifica a Jesús. Y entonces ya Pilato, aún hallando inocencia en Jesús, dice: yo no hay nada que hacer con este pueblo, porque el pueblo está allá afuera diciendo: crucifícale, crucifícale. Entonces, en una manera como de burla a los judíos, Pilato viste a Jesús como un rey y le pone ropas caras, ropas de púrpura. Y entonces Jesús pues se le pone una corona de espinos y es burlado como que fuera un rey. Ahora, los judíos se enojaron y dijeron: no pongas el rey de los judíos, pon aquel que dice ser rey de los judíos, está siendo crucificado. Bueno, al tener valor este tipo de atuendo que le habían puesto a Jesús, entonces los soldados están a los pies de la cruz y dicen: ¿qué hacemos? Mira la ropa que tiene. Entonces repartámoslo entre nosotros. Y seguramente había algo que ellos podían hacer con los pedazos de una de las piezas que Jesús andaba, y dijeron: esto lo podemos repartir. Y lo repartieron en iguales partes. Pero había una parte que no se podía repartir porque se arruinaba la pieza. Era una sola pieza, me imagino algún tipo de bordado, qué sé yo. Y dijeron: entonces rifémosla. Lo que la Biblia nos dice: echemos suertes. Y uno de ellos se quedó con la pieza. Ahora, cuando nosotros vamos al Salmo 22,
algo escrito cientos de años atrás, un salmo de David, dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Cientos de años atrás. Ahora, cuando usted lee la historia, el rey David, claro que muchas de esas cosas se habían cumplido en David, muchas de las cosas de los salmos, pero hay algunas cosas específicas que no se cumplieron con David. Y se pregunta, ¿de quién hablaba el escritor cuando estaba cientos de años atrás diciendo esta profecía? Bueno, hablaba específicamente del rey Jesús. Y vemos en Salmo 22 que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Cuando leemos estas palabras, hermanos, no nos queda otra que aceptar que el plan de Dios para la salvación se desenvuelve a través de los tiempos. Este salmo es un salmo davídico, pero es claro que algunas cosas se cumplen solamente en Jesús. Hubo un debate entre un ateo y un teólogo cristiano que se llama R.C. Sproul. Si usted tiene la oportunidad de escuchar a este hombre, escúchelo. Es un teólogo increíble que defiende la fe. Pero él tuvo un debate con un ateo y el ateo le decía: claro que Jesús conocía todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces para Jesús era fácil llegar a la última semana y ir simplemente cumpliendo aquellas cosas que él ya conocía de las profecías. Le dijo el ateo. Pero eso sería manipulación. Entonces, la respuesta de R.C. Sproul para debatir esto con esta persona dice: ¿cómo se ponen a creer que los soldados romanos se pusieron a los pies de la cruz a decir: oh, necesitamos dividirnos las ropas para que se cumplan las profecías de los judíos y se cumplan, y necesitamos asegurarnos que se cumplan al pie de la letra todas las profecías? Eso es algo que no puede caber en nuestras mentes, ya que los soldados romanos no seguían la religión del judaísmo. Ellos no tenían nada que ver con las escrituras de los judíos. No eran los judíos los que estaban diciendo: hagamos esto para que se cumpla la escritura. Eran los romanos los que estaban diciendo: repartamos entre nosotros los vestidos, y cumpliendo lo que decía la profecía escrita cientos de años atrás acerca de qué harían con la ropa de Jesús. Pero esa no es la única profecía. Tenemos también la profecía de la bebida del vinagre. Jesús está a punto de morir y él dice: tengo sed. Salmo 69, 21 dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora, otro salmo davídico. Algunas cosas de ese salmo son ciertas en David, pero hay algunas cosas que solo son ciertas en Cristo. Y Juan 19, 28 dice: después de esto, sabiendo que todo ya se había consumado, puede leerlo ahí en Juan 28, para que se cumpliera la escritura. Y mire, Juan es claro y nos dice cada vez que algo se está cumpliendo del Antiguo Testamento, para que se cumpliera la escritura. Él dijo: tengo sed. Y había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Ahora, consumado es, solo entre paréntesis aquí, es la frase favorita a mí de toda la Biblia. Porque aquellos que no han estudiado esta frase, consumado es, significa la deuda ha sido pagada. Jesús segundos antes de morir, él dijo: la deuda ha sido pagada. Pero siguiendo con la profecía, 1000 años atrás esta profecía había sido escrita y se cumple segundos antes de que Jesús entregue su espíritu y muera. Ahora, si usted sigue leyendo el capítulo 19, va a encontrar que 4 veces Juan dice: para que se cumpliera la escritura. Y la tercera vez de que habla acerca de una profecía es Juan 19:33, dice: cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Por esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán a aquel que traspasaron. Ahora, lo que quiero yo que entiendan en esta tercera profecía es que era día de la Pascua
cuando crucificaban todos los corderos, en ese mismo día Jesús es crucificado. Ahora después venía lo que era el día de reposo. Ellos tenían que descansar, no se podía hacer nada. Entonces miran a los que están en la cruz, 3 hombres que habían puesto ahí. Y lo que pasa es que 2 de los ladrones todavía seguían vivos. Entonces lo que pasaba era que estando los pies clavados ahí en el madero, ellos utilizaban para poder respirar, se levantaban con sus pies que tenían los clavos y con eso ellos respiraban y podían seguir viviendo. Los 2 hombres todavía estaban vivos y cuando dicen viene el día de reposo, tenemos que bajarlos, entonces vamos a hacer que mueran, entonces vamos a inhabilitarles los pies para que sigan respirando. Llegan donde está la cruz y entonces miran al primer ladrón y le quiebran los pies para que él no se siga subiendo y siga respirando, para que muera rápido y puedan bajarlo. Llegan al segundo ladrón y hacen lo mismo y rápidamente murieron porque no podían levantarse para poder respirar. Pero llegan donde Jesús y Jesús ya había dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Ahora, todo esto tenía un sentido porque había una profecía que decía que pues no iban a quebrar sus huesos cuando Él estaba siendo crucificado. Entonces dice en Juan 19:33, cuando llegaron a Jesús, como vieron que estaba muerto, no le quebraron las piernas. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán a aquel que traspasaba. Entonces la profecía del anuncio de que no quebrarían los huesos de Jesús se encuentra en Salmo 34:20, donde dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Es un salmo también que se aplica a David, pero hay específicas cosas que solo se aplican a Cristo Jesús. Ahora, ahí mismo en ese versículo 37 hay otra profecía, dice, y también otra escritura dice: mirarán a aquel que traspasaron. Esta segunda profecía, esta cuarta profecía, habla acerca de cuando vinieron, se acercaron a Jesús y pusieron una lanza en su costado y vieron salir sangre y agua de su costado. Eso se encuentra en Zacarías 12:10, donde dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Está hablando de la profecía de cuando los hombres, los soldados vinieron y pusieron pulsaron a Jesús y salió líquido de su cuerpo. Ahora algunos dicen esto simboliza pues sangre y agua que salió, simboliza el bautismo que luego vendría y luego la Santa Cena que es la sangre. No sabemos si eso es así, pero algunos lo creen así. Pero ¿por qué es importante para nosotros entender las profecías? ¿Por qué es importante para nosotros que un día esto se anunció y se cumplió perfectamente en Jesús? Yo no sé para usted, pero déjeme decirle la razón por la cual es importante para mí. Porque si ustedes como yo, habrán días en la fe cristiana donde usted se preguntará, donde usted quizás dudará, y se hará la pregunta si lo ha hecho, así como yo lo he hecho, que se ha puesto a razonar, y dirá: ¿será que es cierto todo esto? ¿Será que es cierto de que Jesús vino de una virgen? ¿Será que es cierto que una virgen concibió del Espíritu Santo? ¿Será que es cierto que todos estos ángeles se presentaron a esta gente y que es realidad la fe la fe que yo profeso? ¿Algún día usted ha tenido dudas de la fe cristiana? Yo diría, hay días donde yo me tengo que hacer este tipo de preguntas para que mi fe sea afianzada. Y la respuesta que yo encuentro y a donde yo voy muchas veces cuando yo tengo dudas en la fe es a las profecías. Y digo yo, si todo esto se dio hace miles de años y tuvo el perfecto cumplimiento en este día, no hay manera en que alguien pueda hacer una profecía, decir algo, y luego que cientos de años después pasen y se cumpla perfectamente en el plan de Dios. No hay manera. Y ahí es donde
Las profecías me ayudan a mí a mantener la fe. Donde yo digo, no hay manera de que lo que yo creo sea un invento. ¿Entienden? Pueden tener muchos argumentos contra mi fe, pero yo sé que yo he estudiado la historia, yo sé que estos hechos, no solamente los cristianos lo saben, sino los no cristianos saben de que estos hechos fueron reales y lo escribieron. Y yo digo, no hay manera de que mi fe pueda ser derribada, porque yo sé que esto es real. Por eso necesitamos las profecías. Pero no solo las profecías nos ayudan a mantener nuestra fe viva, sino que cada uno de los actos que pasó en ese último tiempo son eventos importantes que avivan nuestra fe. Así que el segundo punto es que cada evento fue perfectamente arreglado para poder cumplir el plan diseñado desde la eternidad pasada. Cada evento es perfectamente arreglado por nuestro Dios. Note cuántas veces Pilato menciona a Jesús como el rey de los judíos. Ahora, Pilato no sabía que Jesús era el rey que estaba muriendo por aquellos que él iba a salvar. Sin embargo, al final él decide poner un rótulo que dice Jesús, rey de los judíos. Hermano, Jesús fue el rey que se entregó voluntariamente por su pueblo. Pero es un rey diferente, es un rey que gana a través de la humillación a un pueblo para sí mismo. Pero Pilato no sabía lo que estaba pasando, él no sabía lo que estaba pasando en la crucifixión del rey. Sin embargo, él pone un rótulo que dice Jesús es rey. No solo el título que lleva, pero todo lo que se dio en esa semana, justamente durante la celebración de la Pascua, es cuando Jesús es crucificado. Ahora, él pudo haber sido crucificado en cualquier otro día, pero es crucificado justo en el día donde todos los corderos se sacrificaban para poder expiar o limpiar el pecado de la gente. Y ese es el día que Jesucristo muere y se entrega. Ahora, ¿usted sabe lo que significa la celebración de la Pascua? La celebración de la Pascua significa aquel momento donde Israel es liberado de la esclavitud de los egipcios. Y lo que representa esto es que estaba el rey liberando a aquellas personas que estaban esclavos en su pecado, que estaban muertos, sumidos en esclavitud, y Jesús está muriendo por ellos. No es mera coincidencia, hermanos, es Dios rescatándolos de la esclavitud del pecado. Por eso el simbolismo de la Pascua. La Pascua era algo que simplemente apuntaba a este último sacrificio donde Cristo Jesús se iba a entregar por los pecados de su pueblo. Y lea la historia, después de eso, no hubo más sacrificio en Israel. Dios permitió de que Israel fuera conquistada en el año 70 y destruyeron el templo, y a partir de ahí no ha habido más sacrificio, porque el último sacrificio se hizo en Cristo Jesús. Los judíos todavía siguen esperando que van a construir un templo y que se va a restaurar el sacrificio. Los cristianos decimos no. El sacrificio cesó porque Cristo Jesús era lo que la Pascua anunciaba, de que un día el Cordero Perfecto iba a venir y iba a cerrar la historia donde toda la historia cambió. Tenemos la historia, dice, antes de Cristo, después de Cristo. El capítulo 18 termina con una información dada por Juan, que en los días de la Pascua cada año Pilato soltaba a un preso importante para encontrar favor con los judíos. Esta fue una Pascua con un toque especial. El preso que Pilato soltó, su nombre era Barrabás, pero esta vez alguien tomó su lugar. Jesús entró y fue preso para que Barrabás pudiera salir. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, Pilato les preguntó a las personas, ¿a quién quieren que le suelte? ¿Quieren que le suelte a Jesús o quieren que le suelte a Barrabás? Y todo el mundo dijo, suelta a Barrabás. Y él dijo, ¿y qué hago con Jesús? Todo el mundo gritó, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ahora, esto es importante, hermano, porque lo que esto simboliza es de que aquellos que éramos culpables salimos libres de toda culpa porque Jesús tomó nuestro lugar. Ahora, yo sé que usted ama su nombre, usted no quiere tener el nombre de Barrabás, ¿verdad? Pero nosotros representamos a Barrabás.
O sea, cuando nosotros salimos libres de nuestro pecado, alguien más tomó nuestro lugar. Se llama Cristo Jesús. Si no, nosotros teníamos que haber recibido la ira de Dios. Y por eso ahora nosotros recibimos gracia, hermanos. Ellos gritaron que salga Barrabás. Y hermanos, si nosotros hubiésemos estado ahí, presentes ante Pilato, nosotros hubiésemos gritado lo mismo. Que Jesús sea crucificado. De hecho, por nuestras faltas es que Jesús fue crucificado. Eso debe llevarle a usted a amar mucho a su Señor, a exaltarle, a amarlo, a hacer todo lo que Él le pida. Jesús es el Rey que ama. Él es el que da su vida por sus discípulos, el Rey que da su vida por los pecadores que Él ama. Barrabás es un ladrón, él merecía la muerte, pero alguien más recibe la pena de muerte por Barrabás. Hermanos, ¿no es ese amor? Nosotros representamos a ese hombre. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos el castigo. Y es Jesús quien se entrega para que nosotros salgamos libres. ¿No es ese amor puro? El poeta y novelista del siglo XIX, Víctor Hugo, escribió: la felicidad más grande de una persona es estar convencido de que es amado. Bueno, si eso es cierto, hermano, el cristiano que conoce a su Salvador y sabe lo que su Salvador ha hecho por él, sabe en su interior que es amado por el ser más precioso del universo, Cristo Jesús, que se entregó por él. Esa persona no tiene que andar buscando más en ninguna otra institución o persona o cualquier otra cosa el sentimiento de sentirse amado. Gloria a Dios por eso. Usted ya no tiene por qué preocuparse si su vecino lo ama. Su identidad no está en que su cónyuge lo ame más o lo ame menos. O si sus colegas de trabajo lo aprueban o lo desaprueban. Usted ya sabe que usted tiene la aprobación de su Creador, su amor incondicional, y ahí debe estar su identidad. Su identidad está en el amor que el Hijo de Dios tiene por usted, que tanto lo ama, que se entregó por usted. Hermano, la tarea principal de Satanás es convencerte de que tú no eres amado por Dios. Por eso él te va a querer convencer de que tu felicidad vendrá de alguna relación o de alguna posesión material o del éxito que tú tienes en tu trabajo. Él tratará de convencerte que tu felicidad depende de cuán saludable esté tu familia, de cuán aceptado eres en la sociedad, de qué tan bien te ha ido en la vida. Pero hermano, déjeme contrarrestar esas mentiras, porque la felicidad del hombre consiste en conocer cuánto su Salvador lo ha amado. La felicidad del hombre consiste en conocer cuánto su Salvador lo ha amado. Y si usted no puede ver ese amor en las acciones que Jesús demuestra en estos capítulos, no hay otra manera de que usted pueda ver otro amor más puro. ¿Está usted anhelando un amor en su vida que satisfaga todas las expectativas que siempre ha soñado? Ahí está el amor del Padre entregando a su Hijo, el amor del Hijo entregando su vida voluntariamente, porque Jesús pudo haber hecho cenizas a todos aquellos que lo estaban arrestando. De hecho, Jesús desapareció muchas veces cuando lo querían arrestar, pero en esta vez Jesús no lo hace, aún teniendo el poder de hacerlo, porque Él dijo: mi hora ha llegado. La hora que fue planificada desde antes de la eternidad, de que yo tenía que morir, es ahora. Hermanos, noto que Jesús ya sabía que Él había nacido para eso, que para eso Él se había encarnado. En el capítulo 10, Juan nos dice en el versículo 17 de ese capítulo: yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, yo mismo la doy. Hermanos, deberíamos hallar esperanza en lo que Jesús dice en el versículo 19, 11, cuando Pilato le habla y le dice: ¿no sabes que yo tengo autoridad para condenarte y tengo autoridad para dejarte libre también? Y Jesús le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí, Pilato, si no te fuere dada desde arriba.
No eres tú quien me está condenando. Es el plan que yo ya tenía con mi Padre, de que Él me iba a enviar para morir por los pecadores, y aquí estoy yo, entregando mi vida voluntariamente por aquellos que yo amo. No fue un Pilato que condenó a Jesús, grábese bien en la mente, fue el Padre quien condenó a Jesús para poder salvar a los pecadores. Y Jesús estuvo de acuerdo con ese plan. Por eso Jesús dice, para eso vine yo, para morir por ellos. Hermanos, tendemos a ver a Jesús como el pobre Salvador que fue a la cruz porque lastimosamente su pueblo lo mató. Y sí, así fue. Pero hermanos, olvidémonos de esa idea simplista de que fueron los agentes humanos que planearon su muerte. Fue Dios, hermano, quien planeó la redención. Fue Jesús quien voluntariamente entregó su vida para que usted y yo viviéramos. Fue Dios quien años atrás había puesto a Pilato como gobernador para que luego Pilato ordenara su crucifixión. Fue Dios quien dejó que fuese acusado por los judíos. Fue Dios quien permitió que Judas lo traicionara para entregarlo, y aún más, Jesús teniendo el poder para poder escapar o hacer a todos cenizas cuando lo maltrataban. Fue Jesús quien no abrió su boca, porque Él voluntariamente decidió ir a la cruz y se humilló para salvarnos. Fue Jesús quien pronunció ahí en la cruz, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, ni siquiera saben lo que está pasando, no saben la dimensión de lo que esto significa. Perdónalos porque no saben que este fue nuestro plan desde el principio. Fue Jesús quien pronunció, consumado es, antes de dar su último suspiro, implicando que Él había pagado la deuda de todos aquellos que un día se entregarían a Él, de todos aquellos por los cuales Él había planificado morir, de todos aquellos nombres que Él estaba llevando a la cruz. Y si usted hoy profesa ser un cristiano, déjeme decirle, Jesús tenía en su mente los nombres de aquellos por quien Él estaba muriendo ese día. Jesús culminó el trabajo de redención. Esto es importante porque tendemos a ver a Jesús como el Jesús que hizo una parte y luego a nosotros nos toca hacer el resto. No, hermanos, por eso Jesús dijo, consumado es. Hay varios tipos de teología y sin afán de ofender, pero tanto la teología evangélica, otras iglesias que están allá afuera, como la teología católica también nos dicen que no todo está finalizado, que todavía hay algo más que hacer. Eso es lo que nos dicen. Vaya de afuera, este es el mensaje que nos venden. Pero Jesús nos dice otra cosa. Jesús nos dice, no te engañes. No hay nada más que tú debas hacer, ni nada más que tú puedas hacer. Yo ya pagué. Vive como si fueras libre porque lo eres. Cuando yo dije consumado es, la deuda ha sido pagada, yo no estaba bromeando, dice Jesús. Es más, velo en mis acciones. Cuando yo pude escapar, me quedé ahí para poder ir a la cruz. Cuando entendemos que el trabajo, alguien dijo lo siguiente, cuando entendemos que el trabajo ya ha sido hecho, nos daremos cuenta que nosotros no podemos hacer nada más para ganar nuestra salvación ni para mantenerla. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, si de nosotros dependiera mantener nuestra salvación, la perderíamos el mismo segundo que la recibimos. Pero gloria a Dios, porque no depende de nosotros. Depende del sacrificio del Cordero perfecto que se entregó por nosotros en la cruz. Así que a manera de conclusión, yo quisiera dar algunas aplicaciones con respecto a este texto. Y lo primero, hermanos, que yo quiero decirle hoy es, en el momento que dejes de creer que Jesús aseguró tu salvación, entonces tú comenzarás a trabajar para ganarla. Te preguntarás, ¿qué actividad puedo hacer para mantener a Dios a mi favor? Y eso no es libertad, eso es religión. Y eso te va a esclavizar y no te dará la alegría ni la felicidad que solo Cristo puede dar.
Así que viva libre. Jesús ya pagó la deuda por usted. Viva para Él, pero no para ganar una salvación, sino por agradecimiento a la salvación que Él ya ganó ahí en la cruz. En segundo lugar, hermanos, esto es importante recordar de que es a través del sufrimiento que Dios trabaja. Tenga ánimo porque su historia no ha terminado. Dios tiene un plan perfecto que tendrá sentido cuando lleguemos a sus brazos y limpie nuestras lágrimas y nos haga olvidar todo dolor. Alguien dijo, si Jesús en su segunda venida, al final de la historia, se tomara el tiempo para sentarse a la par de nosotros y para recordar cada uno de nuestros dolores y nuestras lágrimas que pasamos en esta tierra, y luego Él viniera y nos limpiara nuestras lágrimas, y que Él se tomara el tiempo para escuchar a cada persona, y luego Jesús contar la historia verdadera de sus vidas, donde Él nos dirá finalmente la explicación de por qué cada cosa difícil pasó en nuestras vidas. Ahí comprenderemos la historia en su totalidad. Nos llevará al saber el porqué de los sufrimientos nuestros. Ahí Él nos abrazará y nos dirá, nunca más. Nunca más. Bienvenido al reino de la felicidad eterna. Hermano, Cristo nos asegura que ese tiempo llegará. Ahí Él nos abrazará y nos dirá el porqué de todas nuestras dificultades, el porqué de todas nuestras injusticias, el porqué de lo malo que nos hicieron aquellas personas en esta tierra. Eso será hermoso, porque Jesús dirá nunca más. Hermanos, tenemos un Dios que, como dice la canción, mira por encima del sol. Más allá de lo que nosotros podemos ver, Él está escribiendo nuestras historias y un día todo tendrá sentido. Todo tendrá sentido, como pasó con la muerte de su hijo. Cuando todo el mundo pensaba de que la dificultad que el Hijo de Dios estaba pasando, no había nada más malo que podría pasar y que no había nada bueno que podía salir de esto, Dios escribe una historia diferente. Y dice, a través de todo esto que nadie podía entender, yo saqué la verdad y la cosa más hermosa que ha podido pasar en la historia de la humanidad, que es la redención de mis hijos. Si Él lo hizo con Cristo, Él lo puede hacer con nosotros, porque veremos en los siguientes versículos que ahora Cristo nos llama hermanos. Y si Cristo nos llama hermanos, significa que Él nos ha hecho hijos de Dios. Y si Él nos ha hecho hijos de Dios, significa que lo que Dios hizo por Cristo, también lo hará por nosotros. Amén. Lo que significa que su historia, por muy difícil que parezca, Dios sacará algo bueno de eso, a pesar de lo duro que haya sido. Amén. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor por entregarse por nosotros y por darnos la esperanza de que Él hace todas las cosas buenas para aquellos que lo aman. Señor, gracias porque eres tan bueno con nosotros. Padre, no entendemos muchas cosas. Seguramente hay corazones dolidos hoy, corazones en situaciones difíciles. Señor, nos ha llevado por caminos que no entendemos. Tenemos sentimientos que no podemos controlar. La tristeza nos invade, nuestros corazones han sido rotos. La injusticia en el mundo parece aumentar y no vemos alguna esperanza muchas veces. Pero Jesús, tú has vencido. Y eres aquel que de la peor dificultad hace buenas cosas. Permítenos esperar ese momento donde tú contarás la verdadera historia. Donde, Señor, tú nos dirás, este fue el propósito por el cual yo permití esa dificultad. Gracias Jesús por tener esta esperanza. Yo te pido, si hay alguien aquí que dice, yo no tengo esa esperanza, yo no sé si un día yo me voy a sentar a los pies de Jesús, perdónalo, Señor, pon convicción de pecado en sus corazones para que ellos puedan
venir y correr hacia ti en busca de perdón. Que ellos puedan verte hoy, Señor, en esa cruz, muriendo por ellos, y que ellos puedan reconocer que fue por ellos que tú moriste, Señor. Salva personas hoy. Gracias, Padre, por este tiempo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a cantar una última canción que justamente habla acerca del regreso.